Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida al repaso de la lección de la escuela sabática. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuál es nuestra garantía de salvación? ¿Cómo sé que amo a Dios? En estos postreros días, el mensaje de Dios a través del libro de los Hebreos. Bienvenido y bienvenida. Este es tu amigo, el pastor Iván Balabarca. Estoy muy contento de llegar a ti a través de este repaso de la lección. Esta semana estudiaremos Jesús, el ancla de salvación, la lección correspondiente para el sábado 12 de febrero del 2022. Hebreos 6, 19 y 20 en la Nueva Versión Internacional dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es la idea? Cuidado de caer por la autocompasión y la falta de fe. Cuidado con mirarte a ti mismo y a ti misma de tal manera que pierdas la vista de Cristo, quien es tu ancla de salvación. Que los problemas, por más difíciles y dolorosos, no nos aparten de la comprensión del Evangelio y sobre todo de la experiencia del Evangelio. ¿Y esto cómo se logra? A través de mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es la semana clímax, esta es la semana pico. Aquí es donde se concentra todo el trimestre, así que vamos a poner mucha atención. Nuestras 5 ideas fuerza, ideas sacadas de cada uno de los días de esta semana. Primera idea fuerza: aquellos que han sido iluminados. Qué interesante palabra, la palabra iluminados. Es decir, los que se convirtieron. Estoy seguro que tú en algún momento experimentaste el bautismo. Entonces, vamos a ver a qué se refiere Hebreos 6, 4 en adelante. Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, estamos hablando de las personas que se convirtieron, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquí estamos hablando de las personas que en algún momento creyeron en Jesús y se acercaron a Él y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí hay una advertencia muy fuerte. Primero, aquí se refiere a aquellos que han sido iluminados, es decir, se convirtieron. En otras palabras, tú y yo somos incluidos en este texto. Los que han experimentado la salvación. No es que ya estamos viviendo en la tierra nueva, sino que tenemos firme la promesa. Hemos conocido que Dios va logrando la salvación en nosotros día a día. Somos los que hemos resucitado de nuestra pasada manera de vivir, de nuestro egocentrismo, de nuestra egolatría. Y ahora vivimos en una mente renovada, poco a poco. Las cosas malas que nos gustaban, poco a poco están siendo vencidas. Y gozamos de la salvación en Cristo, es decir, del culto personal, del culto familiar. Nos exponemos a un ambiente donde Cristo nos alcanza y nos transforma. Pero ojo, corremos peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Bueno, pensemos primero que Pablo le escribe esto a los hebreos, que están siendo perseguidos por los judíos no cristianos y también por los romanos. Entonces, a estos cristianos que pueden caer presa de la autocompasión, de la autoconmiseración, del egocentrismo, que por los problemas pueden decir: ay, pobrecito de mí, yo vengo de lugares malos, me tratan mal, ténganme lástima. A esos cristianos se les escribe esto. Segunda idea fuerza. Nos centramos en el versículo 6. Y recayeron.
sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, se está refiriendo aquí a una cuestión bien interesante. Primero, el Evangelio desafía a la persona a negarse. Cada día muero yo, mas vive Cristo en mí. El desafío es morir para el mundo. El desafío es a que muera el viejo hombre, mi vieja naturaleza, mis viejos deseos. Las personas que quieren volver a esa persona que los maltrata, las personas que quieren volver a esa sustancia que los intoxica, que los contamina, las personas que quieren volver a ese proceso lascivo o proceso que los separa de su familia. Eso es una lucha a muerte. O muere Cristo en mi vida o muere el yo. ¿Quién se sienta en el trono de mi mente? ¿O se sienta Cristo o me siento yo? El pecado aquí se refiere a la persona que rechaza abiertamente, ¿ok?, a Cristo, y no a aquellos que aún caen y vuelven a Cristo, que aunque caen, vuelven a Cristo. O sea, aquí se está refiriendo en estas personas que es imposible que sean renovados por arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Crucificando han dado por muerto a Jesús de nuevo. Es decir, se han envalentonado contra el don de Dios. ¿Ok? Es decir, pisotean a Cristo. Aquí se refiere que es imposible que las personas que una vez gustaron del Evangelio y luego rechazaron a Cristo, le dijeron agarra tu cruz y tu corona de espina y vete lejos, no me importas. Esas personas que se han rebelado contra Cristo y quieren seguir de esa forma, ¿cómo pues van a alcanzar nuevamente arrepentimiento y salvación si no quieren? Pero las personas que aunque hayan caído, vuelven a Jesús con un corazón contrito, pidiendo perdón, para esas sí hay salvación. Pero para las que no hay salvación es para las que ya simplemente no quieren volver a Jesús, desprecian a Jesús. Tercera idea, fuerza. Hebreos, capítulo 10. Vamos, abre tu Biblia. Hebreos, capítulo 10, versos 26 al 29. Por favor, recuerda que esto no reemplaza el estudio de la cartilla de estudio, del folleto de estudio de la lección de escuela sabática. Por favor, descárgalo de internet si no lo tienes, y si lo tienes, empieza a leerlo. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el cumplimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En otras palabras, aquellos que desprecian abiertamente el poder, el don, la misericordia, el amor de Dios, pues ya no tienen perdón. El pecado sin expiación. El rechazo total al gobierno de Dios y tratar a Jesús como un enemigo es la actitud del apóstata, empedernido, arrogante, soberbio. Esa es la actitud del mal. Es la actitud del que ya no quiere saber nada con Dios. Entonces, cuando esa es la actitud, pues eso es lo que sucede también. Ya el pecado es sin expiación porque la persona ya no quiere saber nada de Dios. Volvemos a Hebreos, capítulo 6. Vamos a buscar Hebreos, por favor, en su Biblia. Abre tu Biblia allí donde estás. Hebreos, capítulo 6, versos 9 al 12. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin,
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Eso dice Hebreos 6, 9 al 12. El amor de los creyentes, en otras palabras, se traduce en actos de servicio a los demás seres humanos. No te quedes torpe ni perezoso, como dice la Biblia, sino activo en la perseverancia del servicio, de la fe y de la paciencia. Servicio, sirve a los demás. Si te piden que des un cargo en la iglesia, que desarrolles un cargo en la iglesia, hazlo, no lo rechaces, exígete, sal de tu zona de confort. Ama a tu prójimo. Cuando sirves a tu prójimo, estás dando una evidencia de tu servicio a Dios. Y sobre todo, persevera en la fe. No mires a derecha ni izquierda, no mires a las personas, no mires a los pastores, no mires a los líderes, no mires a los que te rodean. Tú mira a Jesús. Y tercero, ten paciencia. Cuando pases diversas pruebas, te acercas más a Dios, más pruebas vienen. Ten paciencia, persevera, persevera. Quinta y última idea, fuerza. Hebreos capítulo 6, verso 17 en adelante. Dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios no cambia ni muda su pacto. El gobierno de Dios será eterno. Y esto se cumplió en Jesús. Cuando Jesús fue ascendido, cuando Jesús ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, es decir, cruzó el velo, está en el lugar santísimo. La presencia de Jesús ante el Padre es el ancla de tu alma. Es decir, es lo que te afirma al cielo, en quien estás seguro de estar cerca al Padre, porque si Jesús murió y resucitó y está al lado de Dios el Padre, tú y yo, que pasamos momentos muy duros, también en algún momento, si está en los perfectos planes de Dios, que descansaremos, pero seremos resucitados para vivir en la presencia del Padre, porque nuestro precursor, el que se adelantó a nosotros, es Cristo Jesús, y Él es el ancla de nuestra salvación. Entonces, querido, querida, vamos avanzando. Recuerda, cuidado con los peligros. El diablo es un león rugiente que va a tratar la manera de hacerte caer a través de tentaciones, a través de problemas, incluso a través de las dificultades que le puedan pasar a tus hijos, a tus padres, a tu cónyuge, a tus hermanos, a ti mismo. Cuidado con los peligros, persevera. No caigas en la trampa del diablo que va a hacer que tú te sientas pena, conmiseración, lástima. Ay, es que yo sufro. Ay, es que yo me siento mal. Ay, es que yo me han tratado mal. No, no caigas en la trampa del diablo. Mira a Jesús. Hay que morir al yo. Muere al yo, esfuérzate. Sirve a los demás. Sirve a los demás. Sirve a los demás. Tú quieres quedarte cómodo en la iglesia, quieres quedarte ahí solamente como un adventista del séptimo mediodía. No, sirve a los demás. Muere al yo. Cada día muero yo, más vive Cristo en mí, y hazlo con amor, porque amas a Jesús. No rechaces la gracia de Dios. Dios te busca, Dios te expresa su amor, Dios te invita a que lo sigas. No rechaces la gracia de Dios. No sigas tus propias costumbres, no sigas tus propios pensamientos, no sigas tus propios designios. Sigue a Jesús. Tercero, ama a Dios y al prójimo. Ama, sirve a la persona que sufre, ayuda a la persona que sufre, a costa de tu
de tu propio confort muchas veces. Sirve, ayuda, ama. Por último, recuerda que Jesús es nuestra garantía. Jesús es nuestra ancla. Jesús murió, fue maltratado. Jesús fue crucificado. Por favor, no te sientas más que Dios. Por verte feo, ya no quieres ir a la iglesia. No te dieron un cargo, te resientes. Alguien habló mal de ti, ya te resientes. ¿Cómo es eso? Sé firme, persevera, persevera. Jesús es tu ancla de salvación. Él, siendo Dios, murió por ti. Él, siendo Dios, murió por ti. Fue maltratado. Tú no eres más que Dios. Nosotros como cristianos también nos van a maltratar, pero tenemos que ser firmes. Continuemos, porque si Jesús murió, resucitó y fue maltratado y luego fue exaltado, igual te pasará a ti si eres fiel. Aunque maltratado, el Señor después te exaltará. Así es, avanza por fe y para fe. En la primera semana de este trimestre aprendimos en la lección, la carta a los hebreos y a nosotros, que debemos ser firmes en las pruebas, que ser cristiano no garantiza que no van a haber dificultades, habrán peores dificultades, pero tenemos que ser firmes en medio de esas pruebas. En la segunda semana, titulada El mensaje de Hebreos, hablamos de que Jesús es de quien debes esperar. Debes esperar, ¿qué cosa? Misericordia, ayuda, porque Jesús sufrió antes que tú. En la tercera semana, titulada Jesús, el Hijo Prometido, la lección nos enseñó que Jesús es el Mesías. Jesús es nuestra salvación. Por eso el lema de todo el trimestre es mantén los ojos puestos en Jesús. La cuarta semana, Jesús, nuestro hermano fiel, aprendimos que Jesús es nuestro pariente más cercano, el que nos venga y el que paga nuestras deudas, las que no podemos pagar, el que nos rescata. En la quinta semana aprendimos que Jesús es el dador de descanso. Es decir, tienes la oportunidad de acercarte a Dios y recibir el descanso. Y el descanso lo puedes recibir primero amando a Dios y obedeciendo su ley, especialmente la del cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado. Y también puedes hallar el descanso y el reposo, la dulzura del reposo, pasando tiempo en comunión con Dios. La sexta semana aprendimos Jesús el sacerdote fiel, es decir, Jesús es nuestra garantía eterna. Jesús es el que intercede por nosotros ante el trono del Padre. Y esta semana es la semana clímax. Jesús, el ancla del alma. Es decir, no te desanimes. Cristo es tu ancla de salvación. Persevera. Sigue adelante. Sigue firme. Querido, querida, el trimestre pasado, en la lección titulada La verdad presente en Deuteronomio, hablamos del pacto perpetuo. Dios nos da salvación porque nosotros le damos amor. En esta semana estamos en estos meses, en este primer trimestre del año 2022, estamos aprendiendo que Jesús es nuestra única esperanza. Es decir, el pacto se cumple por Jesús, en Jesús y a través de Jesús. Gracias por haberme acompañado hasta este momento en este video. Gracias por haberte quedado hasta el final. Por favor, ayúdanos dándole un like a este video, compartiéndolo a tus amistades y suscribiéndote al canal. Además, cuando te suscribas, activa la campanita de alerta para que veas los diferentes videos que vamos subiendo porque queremos servirte. Que Dios te bendiga. Que Dios te cuide, permíteme orar. Señor, muchas gracias por tu hija y por tu hijo. Gracias por permitirnos estar juntos a través de este medio digital. Cuida de él, cuida de ella. Ayúdalos a estar cada vez más cerca de ti, Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, que él y ella vean en ti el reposo absoluto. Vean en ti a su pariente más cercano. Vean en ti, Señor, que tú eres el Dios poderoso, que les perdona y que les ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.